Emitir en directo. Bueno, feliz domingo para todos. Vamos a comenzar hoy domingo 4 de septiembre este sexto encuentro de este curso online de constelaciones familiares. Y hoy vamos a hablar de sustituir, vamos a empezar, ¿no? Obviamente vamos a ver varios temas, la recompensa negativa por la positiva. Si un posgénito es como el que viene después, ¿no? Posgénito, imita la suerte de un anterior, de repente se da cuenta de lo que ocurre. Si mira a la persona excluida o se pone a su lado, le da un lugar en su corazón, la quiere y se inclina ante ella, la identificación desaparece. A través del amor se crea una relación, con lo que el excluido se convierte en una persona respetada, en un amigo, un ángel custodio y en una fuente de fuerza. Es decir, la identificación es lo contrario de una relación. El anteriormente identificado se retira y permanece en su propio lugar que le corresponde. De esta manera, en el sistema se recupera el equilibrio. Pero como nosotros no percibimos sensiblemente la conciencia de la red familiar, tampoco podemos fiarnos ni de nuestra conciencia personal, ni de la sensación de inocencia para encontrar la solución. Por lo tanto, en tales casos, el terapeuta no puede dejar en manos del cliente el encontrar una solución por sí mismo, ya que esta conciencia de la red familiar únicamente se reconoce por sus efectos, a través de un cierto tiempo y en un contexto más amplio. Hay procesos en nuestro cuerpo que no sentimos, pero que a pesar de todo son peligrosos. También, en los sistemas familiares existen procesos graves, a pesar de la sensación engañosa de que todo está en orden. Así pues, el terapeuta tiene que saber de qué se trata, buscar la solución para el cliente y a continuación comprobarla por sus efectos. Junto con la buena solución se da una sensación de alivio, de alegría y de plenitud. Al configurar una constelación familiar podemos ver de manera palpable cómo un sistema cambia ante nuestros ojos, calmándose en cuanto los excluidos vuelven a ser integrados y recuperan su lugar respetado. Abandonar la identificación es una gran renuncia, ya que la persona se siente muy importante en esa posición, pero tampoco el terapeuta debe pensar que lo ha captado definitivamente. Siempre aparecen variantes nuevas y siempre se trata también de un experimentar a tientas. Por lo tanto, únicamente podemos librarnos de esa ciega necesidad de una recompensa negativa, sustituyéndola por la recompensa positiva. Eso se logra si los posteriores toman de los anteriores, sea cual fuere el precio, si honran a los anteriores, por mucho que éstos hayan cometido, y si lo pasado, sea bueno, sea malo, realmente puede pertenecer al pasado. O sea, cuando los anteriores dejan todo en manos, ¿no?, de los anteriores, o sea, del pasado, ahí es donde se puede lograr esto que Hellinger llama la recompensa positiva. Y de esta manera, los excluidos recuperan su derecho de hospitalidad y en vez de atemorizarnos, nos bendicen. Nosotros, en cambio, concediéndoles el lugar que les corresponde en nuestra alma, estamos en paz con ellos y dado que realmente tenemos a todos los que pertenecen a nosotros, nos sentimos colmados y enteros. Para que sea más fácil lograr esta recompensa, acá se nos cuenta una historia que en aquel que se entrega a ella obra lo que narra. Se llama El Adiós. Ahora los voy a invitar a un viaje al pasado, como si algunas personas, después de años, otra vez partieran para volver allí
donde en aquel entonces ocurrió lo decisivo. Esta vez, sin embargo, no hay peligro que aceche, todo está superado ya. Más bien parece como si unos luchadores veteranos, después de largos años de paz, atravesaran otra vez el campo de batalla en el que tuvieron que mostrar su coraje. Desde hace mucho tiempo la hierba vuelve a crecer allí, los árboles florecen y llevan su fruto. Quizás ni siquiera reconozcan el lugar, porque no aparece como ellos lo recordaban, y necesitan ayuda para orientarse. Porque es curioso de qué maneras tan distintas nos enfrentamos al peligro. Un niño, por ejemplo, queda paralizado de miedo ante un perro grande. Al llegar la madre y levantarlo en sus brazos, la tensión va cediendo y el niño empieza a llorar. Pero al cabo de muy poco, ya vuelve la cabeza para mirar, ahora desde la altura segura y sin miedo, al terrible animal. Otro, al cortarse, no puede ver cómo corre su propia sangre. En cuanto gira la vista, sin embargo, tan solo siente poco dolor. Malo es, por tanto, que todos los sentidos juntos queden atrapados por los hechos, sin poder actuar cada uno por separado, y que el individuo se vea arrollado por ellos de manera que ya no ve, ni oye, ni siente, ni sabe qué es real. Ahora emprendemos un viaje en el que cada uno, de la manera que le parezca, lo verá todo, pero no de golpe, y también lo vivirá todo, pero con la protección que él desee. Un viaje en el que también podrá comprender las cosas que cuentan una tras otra. El que quiere podrá dejar que otro lo represente, como uno que en casa se pone cómodo en su sillón y cerrando los ojos sueña con el viaje que se ve hacer y que a pesar de permanecer en casa y dormir lo vive todo como si realmente estuviera allí. El viaje nos lleva a una ciudad que en su tiempo fue rica y famosa, pero desde hace mucho está vacía y solitaria, como una ciudad fantasma. Aún se ven las minas en las que se excava el oro, las casas casi intactas, incluso la ópera aún existe, pero todo está abandonado. Desde hace mucho tiempo aquí no queda más que el recuerdo. El que emprende este viaje se busca una persona conocedora para que lo guíe. Así llega a ese lugar y el recuerdo se despierta. Aquí pues fue aquello que tanto lo estremeció, que aún hoy le cuesta recordar por el dolor que le causó. Pero ahora el sol brilla sobre la ciudad abandonada, donde en su tiempo había vida, gentío y violencia, se ha hecho la calma, casi la paz. Así pasean por las calles y finalmente encuentran la casa, aún vacía, pensando si realmente quiere arriesgarse a entrar. Pero su acompañante piensa adelantarse solo para mirar primero y saber si el lugar es seguro ahora y si aún queda algo de aquel entonces. Mientras tanto, el otro se queda afuera, mirando por las calles vacías. Vuelven los recuerdos de vecinos o amigos que allí había. Recuerdos de escenas en las que él estaba feliz y alegre, emprendedor y llenos de ganas de vivir, como niños imposibles de parar porque empujan hacia adelante, hacia lo nuevo, lo desconocido, lo grande, hacia la aventura y el peligro superado. Y así pasa el tiempo. Finalmente, su acompañante le hace una señal para que le siga. Entra él mismo en la casa. Llega al vestíbulo, mira a su alrededor y espera. Sabe qué personas hubieran podido ayudarle en aquel entonces para soportarlo. Personas que lo amaban, que también eran fuertes y valientes y sabían. Le parece como si ahora estuvieran aquí, como si oyera sus voces y sintiera su fuerza. Después su acompañante lo coge de la mano y juntos abren la puerta que realmente lleva al interior. Así pues se encuentra él, ha vuelto. Toma la mano que le trajo hasta aquí y tranquilamente mira a su alrededor,
para ver cómo era realmente lo uno y lo otro. Curioso, qué diferente lo percibe si permanece recogido y de la mano del que le ayuda. Aún recordando aquello que durante mucho tiempo estuvo apartado, como si por fin encajara lo que también forma parte. Así espera y mira, hasta saberlo todo. Después le invade el sentimiento y detrás de aquello que se encontraba en un primer plano siente el amor y el dolor. Le parece como si hubiera vuelto a casa y mira al fondo, donde ya no existe ni el derecho ni la venganza, donde el destino obra y la humildad cura, y la impotencia establece la paz. Su acompañante mantiene cogida su mano para que se sienta seguro. Respira profundamente, después se entrega. Así sale lo que tanto tiempo estuvo retenido, y él se siente ligero y lleno de calor. Cuando todo ha pasado, el otro lo mira y dice: quizás, entonces, cargaste con algo que debes dejar aquí, porque no te pertenece ni te puede exigir. Por ejemplo, una culpa arrogada, como si tuvieras que pagar por lo que otros tomaron. Déjalo aquí. También aquello que debe serte ajeno, la enfermedad de otros, la suerte, su creencia o su sentir. También la decisión que fue para tu mal. Déjala aquí ahora. Las palabras le sientan bien. Se siente como alguien que llevaba una carga pesada y ahora la pone en el suelo. Respira aliviado y se sacude. En un principio se nota ligero como una pluma. El amigo vuelve a hablar. Quizás entonces también dejaste o abandonaste algo que debes conservar, porque te pertenece. Por ejemplo, un talento, una necesidad íntima, quizás también inocencia o culpa, recuerdo y esperanza. El valor para una existencia plena, para el actuar que a ti te corresponde. Vuelve a recogerlo ahora y llévalo contigo a tu futuro. También a estas palabras asiente. Después examina lo que entonces abandonó y ahora debe recuperar. Al tomarlo, siente el suelo bajo sus pies y percibe su propio peso. Después, el amigo lo lleva unos cuantos pasos más allá y juntos llegan a la puerta del fondo. La abren y encuentran el saber que reconcilia. Ahora ya no aguanta más en el lugar de antes. Tiene prisa para partir. Le da las gracias a su amable acompañante y emprende el camino de vuelta. Al llegar a casa, aún necesita un tiempo para orientarse con la nueva libertad y la antigua fuerza. Pero secretamente ya planea el próximo viaje, esta vez a tierras nuevas y desconocidas. Bellísimo, ¿no? Cuando dejamos la carga, ¿no? Hola Emma, bienvenida. Dejamos esa carga, ¿no?, que nos pesa de nuestros ancestros. Tomamos solo lo que nos pertenece, junto a nuestro amigo, que en este caso, bueno, el amigo estaría representado por algo más grande, ¿no? Ese que nos acompaña, nuestro maestro interno, ¿no? Es maravilloso lo que podemos experimentar. Entonces eso en cuanto a la recompensa, ¿no?, positiva. Y ahora vamos a ver un tema, ¿no?, que acá se explica también una constelación que se hace en torno a esto de consagrado a Dios en expiación, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no?, tienen este asunto, ¿no?, con Dios? Entonces, este es el caso de un sacerdote, ¿no?, que se llamaba Friedrich, y va a participar en un seminario de constelaciones durante 6 días, ¿no? La historia de la familia de este sacerdote es un ejemplo de cómo en una familia y a través de generaciones, los progénitos
intentan espiar las culpas de anteriores y de cómo imitan la suerte de estos. Bien, al final del primer día, recuerden que son 6 días que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces Friedrich, debe decir el sacerdote, que es más fácil decir que Friedrich, que es muy difícil de pronunciar, dice: me impresiona mucho ver de qué lejos vienen los procesos en las constelaciones familiares, y al final me chocó bastante lo que dijiste de la relación de pareja. Interiormente aún estoy totalmente perplejo. Entonces Bergelinger le dice: eso es demasiado pronto para ti. El sacerdote dice: sí, yo estaba convencido de que el hombre recibía algo de la mujer y a la inversa. Bergelinger le dice: sí, eso es lo que todos piensan. Y el sacerdote dice: creo que también tiene que ver con el ámbito de la sexualidad. Yo era terriblemente racionalista y con el tiempo me he hecho más sensible. Todo esto ha vuelto a despertar algo en mí. Entonces Bergelinger le dice: en tu camino hay el lugar correcto y la auténtica plenitud en un momento determinado. Cuando es el tiempo de la flor, el fruto aún no ha llegado. Cuando el árbol se marchita, el fruto cae. Entonces el sacerdote dice: creo que esa experiencia de renuncia tiene que ver con que el anhelo que se despierta es mucho más poderoso que una persona. Entonces Hellinger le dice: la renuncia antes de cumplirse el anhelo es fatal y crea rencor. La renuncia después de cumplirse el anhelo da serenidad a la persona, aporta plenitud y tiene otro efecto totalmente distinto. Por eso la renuncia no debe realizarse demasiado pronto, ¿no? ¿Qué tema este, no? Cuando tengo que renunciar a algo, ¿no? Sin embargo, Hellinger le dice que no hay que apresurarse, ¿no?, a renunciar. Eso transcurre, digamos, como el cierre, ¿no?, la reflexión, al terminar el primer día de constelación. Al segundo día, por la mañana, el sacerdote dice: estoy bien. Me encuentro algo confuso y una y otra vez me vienen preguntas acerca de lo que veo. Pero serían demasiado dispersas, prefiero vivirlo. Hellinger le dice: muy bien. Y el sacerdote dice: aún hay algo que me preocupa de la constelación de ayer. Creo que para mí tiene que ver también con ser abandonado. Entonces Hellinger le dice: aún hay algo que me preocupa de la constelación de ayer. Perdón, Hellinger le dice: ¿fuiste abandonado?, le pregunta Hellinger al sacerdote. Y el sacerdote dice: sí, tuve una relación con una mujer. Dada mi situación profesional, no es más que lógico que me dejara. Aunque yo era muy vivo en la relación. Y Hellinger le dice: sí, claro. Y el sacerdote dice: desde el lado racional puedo aceptarlo, pero el dolor sigue y sigue, a pesar de todo. Entonces Hellinger le dice: ese es un dolor de niño. Por eso la relación también acabó mal, porque te la planteas con las expectativas de un niño, no como una persona que se encuentra con otra a un mismo nivel. Más tarde lo vamos a mirar, le dice Hellinger. Al segundo día, pero por la tarde, el sacerdote dice: me siento bastante relajado y cómodo, y me alegro. Qué pena, le dice Hellinger. Y el sacerdote dice: ¿que yo? Y Hellinger le dice: ¿has oído lo que dije? Sí, le dice el sacerdote, dijiste qué pena, porque no hay tensión. Sin embargo, me doy cuenta de que sí, que hay curiosidad. Y Hellinger dice: eso es demasiado poco. Al tercer día,
dice el sacerdote. Sí, esta noche me dolía la barriga. Y Hellinger le dice, los dolores de barriga siempre significan lo mismo. ¿Sabes qué significan? Los niños tienen dolor de barriga, si la madre no está. Es un poco atrevido, como lo acabo de decir, tengo muy poca experiencia en este campo, pero también personas mayores tienen dolores de barriga si se sienten abandonados. Simplemente relaciono una cosa con la otra. ¿Te sirve la interpretación? Y el sacerdote le dice, tengo que pensármelo. Bergelinger le dice, es posible que también haya un recuerdo relacionado. Y el sacerdote dice, sí, siento una pesadez aquí, y se pasa las manos por ambas mejillas. Y estoy asombrado de que me entero de todo lo que se dice aquí. Interiormente tengo la sensación de estar muy cansado, aunque haya dormido lo suficiente. Cuarto día por la tarde. Dice el sacerdote, lo que me va dando vueltas todo el tiempo es aquello de la recompensa. Antes de nacer, mi madre me consagró a la Virgen y a Dios. Yo fui el tercer hijo en mi familia y el primero que nació sin problemas. Con los primeros dos hubo unas dificultades increíbles. Pocos días antes de darme a luz a mí, mi madre maldijo a mi abuela y después tenía pánico de que pasara algo fatal. Cuando finalmente vine al mundo sin problemas, me consideraban un regalo de Dios, ¿no? Acá empezamos a comprender este asunto de Dios, ¿no? Hola Patricia, buen día. Entonces, Bergelinger acá le da una explicación del tema este de los sacerdotes, ¿no? Porque tiene una explicación esto, ¿no? Los sacerdotes, casi todos, son sacrificados con expiación de algo en su familia y en recompensa por una injusticia. Lo que refieres es una situación muy típica. Por eso los así sacrificados muchas veces están enfadados con Dios. Lo mismo se nota en los papas, cuando a veces se comportan como si secretamente le guardaran rencor a Dios, y por lo tanto más bien apartan a los hombres de él en vez de acercarlos. Sin embargo, hay que mirarlo con comprensión si alguien se encuentra implicado en semejante dinámica. Hace muchos años estuve invitado a un curso para vicarios protestantes en Suiza. Me di cuenta demasiado tarde que desde el punto de vista de la dinámica de grupo, era una situación absolutamente imposible, puesto que yo era el único católico entre ellos y además ex sacerdote. Y efectivamente se burlaban de mí. Todo esto lo está contando Hellinger, ¿no? Pero si tú no eres ni siquiera cristiano, así que pensé, me vengaré. Después esperé el momento idóneo. Todo eso fue un proceso muy importante, necesario. Al cabo de unos días se me ocurrió cómo hacerlo. Después del café de la tarde, dije, todo inocente, se me ocurre un ejercicio, pero es tan terrible que apenas me atrevo a proponerlo. Estuve pensando que podríamos poner una silla en el medio y ustedes se imaginan que Jesús está sentado en ella y que cada uno le dice algo a Jesús. Enseguida comenzaron y se dieron unas escenas de odio increíble. Y al final dije, yo no encuentro ningún delito en él. Esa fue mi venganza. Hace unas semanas me encontré con un participante de aquel curso y me recordó algo que yo ya había olvidado. Durante aquel ejercicio, hubo uno que se fue corriendo a la cocina, volvió con un cuchillo y empezó a atacar a la silla. Tan grande era su rencor. Tan solo pocos sacerdotes sacrificados son un honor para Dios. No pueden serlo, ni tampoco se les puede exigir. Por eso muchas veces se vuelven amargos al llegar a la vejez. ¿Cómo puede uno librarse de una cosa así? Entonces el sacerdote dice, yo puse distancias con mi madre. Y Hellinger le dice, eso no soluciona nada, todo lo contrario.
aún lo endurece. Lo que aportaría a la libertad sería que dijeras, mamá, por ti lo hago a gusto. En ese momento, la víctima sale de la posición de víctima. De esta manera, ya no está pasiva, sino activa. Deja que esto actúe en tu interior, le dice Hellinger al sacerdote. Viene el cuarto día por la noche, ¿no? Y el sacerdote dice, me vino a la mente una hija ilegítima de mi abuelo paterno, que en mi familia estuvo totalmente excluida. Mi madre empezó a hablar muy tarde de eso. La hija se crió con su madre y más tarde ingresó en un convento. Entonces Hellinger le dice, ¿quién hubiera tenido que ingresar en un convento si uno piensa en tales categorías? Pues el abuelo, naturalmente, pero la hija tomó sobre sí la reparación del desliz en lugar de él. Entonces el sacerdote dice, una hermana de mi padre también se hizo monja, y una de mis hermanas también. Entonces Hellinger dice, esos casos parecen menudear entre ustedes, los sacerdotes. Y el sacerdote dice, sí, 2 hermanas de mi madre también ingresaron a un convento, y un hermano de mi madre se suicidó. Hellinger dice, desde el punto de vista de la dinámica sistémica, es lo mismo ingresar a un convento o suicidarse. Te voy a contar una pequeña historia. El amor se llama. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios, diciendo, levántate, toma a tu hijo, a tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Tomó al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos, sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento escuchó otra voz, y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? También otro hombre por la noche oyó en sueños la voz de Dios diciendo, levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios, y le respondió cara a cara, no lo haré. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios a ellos? Bien, al quinto día, por la tarde, el sacerdote dice, lo que más me preocupa actualmente es mi profesión y una relación. Por una parte estoy muy vivo en mi profesión y por otra parte me he enamorado de una mujer. Pienso que hay algo que no va aquí. Entonces Hellinger le dice, sí, hay algo que no va. El sacerdote dice, se desvía demasiada energía y me ocupa demasiado. Entonces Hellinger dice, sí, eso se llama maniático. De la manera que tú lo describes, tan solo se centra en ti. Yo me siento bien. Yo tengo muchas energías. Yo. ¿Y qué pasa con la otra persona? En ese momento se le utiliza. Ella se ve llevada a la posición de la madre y tú adoptas la posición del hijo. Eso tiene que funcionar mal, porque no tiene consecuencias para ti. Aquí se percibe la diferencia entre enamoramiento y amor. La mujer más joven siempre representa a la madre. Si un señor mayor se busca a una chica joven, en realidad busca a su madre.
Fíjense, ¿no? Qué raro, porque un señor mayor que busque una chica joven pensamos que busca una hija, no está buscando una madre, ¿no? Eso se aleja de la igualdad. En un caso así, él parece superior, pero en realidad es la mujer más joven la que está para él y no al revés. Lo que resulta es una relación madre-hijo. Para las mujeres es similar a la inversa. Por esa razón, eso nunca puede funcionar. Entonces el sacerdote dice, sí, es cierto, no sé bien qué hacer con una mujer que se encuentra al mismo nivel que yo. Me es más difícil poner mis límites. Entonces Hellinger le dice, por otra parte, sería posible el amor. Con una mujer que no se encuentra a un mismo nivel, no funciona. Eso se refiere a ambos lados. Para un hombre, una madre puede ser representada o por una mujer mucho mayor o bien por una mujer más joven. Y para una mujer, el padre puede ser representado o por un hombre mucho mayor o mucho más joven. Existe, sin embargo, un cierto margen en el que sí que es posible una relación. Entonces el sacerdote dice, si tuviera un buen presentimiento ya habría tomado consecuencias, pero aún no lo tengo. O sea, ¿poner límites claros desde un principio? Pregunta el sacerdote. Y Hellinger dice, o acercarte más claramente. Y el sacerdote dice, ¿y entonces ya veré? Y Hellinger le dice, si te acercas más claramente, tiene consecuencias. Entonces adquiere otra seriedad. Por ejemplo, si una de las consecuencias fuera que tuvieras que dejar tu profesión, entonces te das cuenta de si para ti va en serio, ¿no? Esto de la pareja, ¿no? Entonces el sacerdote le pregunta, es decir, ¿primero tiene que irse a pique algo? Y Hellinger le dice, no necesariamente, tan solo te digo unos cuantos puntos para reflexionar. Ahora estás mucho más serio, tienes otra expresión. Esta es otra pista para ti, de momento te dejo aquí, más adelante volveré sobre este tema. Quinto día por la noche. Dice el sacerdote, ay, aún sigo dando vueltas sobre lo que me dijiste hoy, pero pienso que sí, que invierto bastante amor. Y Hellinger dice, no, eso es un engaño. Puedes comprobarlo viendo cuánta fuerza estás dispuesto a invertir. La pregunta es, ¿qué fiable serás y hasta qué punto la otra persona podrá estar segura de ti? No es necesario que me respondas ahora. No es más que una prueba interior. Entonces el sacerdote dice, pero ¿cómo me salgo de lo que tú llamaste maníaco? Entonces Hellinger le dice, la sensación de euforia en el enamoramiento es proporcional a lo más cercano que se malgasta. Cuanto más alto sea el grado de obcecación, tanto más se aleja la persona de la realidad. Te voy a dar un ejemplo. Hay esotéricos, ¿no?, serios que siguen otro camino. En muchos de los que se llaman esotéricos, sin embargo, puedes ver que una persona se vuelve hacia el esoterismo en el momento en el que rehúye una obligación inmediata, por regla general, la responsabilidad de un hijo. Cuanto más se evaden, tanto más se elevan. Y el sacerdote pregunta, ¿y eso tiene que ver con mi relación con mi madre? Entonces Hellinger le dice, sí, es tan fuerte que tienes poca sensibilidad para las mujeres. Tu madre siempre te encontrará bueno, sea cual fuere tu manera de tratar a las mujeres. Con tu padre probablemente sería diferente. El hombre adquiere la sensibilidad para las mujeres al lado del padre. Ahora tienes una seriedad buena. Con esta seriedad percibes algo que aporta fuerza y que debe añadirse al amor.
Sexto día. Y el sacerdote dice, estuve pensando en mis hermanos. Un hermano mío tiene un defecto de lenguaje. El mayor habla extraordinariamente lento y yo, desde hace años, rechino los dientes. Entonces Hellinger le dice, de los 3 síntomas, el tuyo es la suerte mejor. También lo pensé, dice el sacerdote, quisiera configurar mi familia de origen. Entonces Hellinger le dice, bien. Y acá vemos unas cuantas informaciones adicionales que da el sacerdote, ¿no? La madre del sacerdote tenía 9 hermanos. El hermano mayor, que estaba destinado a hacerse sacerdote, cayó en la guerra. El siguiente hermano fue echado de la casa porque atentó a las normas del padre. 2 hermanas ingresaron en un convento y finalmente el siguiente hermano menor se hizo cargo de la empresa familiar, vivía en un matrimonio muy malo y más tarde se suicidó. Parece ser que después de su muerte, el abuelo materno tuviera relaciones con su mujer. Era un hombre muy estricto que a veces bebía y le pegaba a su mujer, pero después muchas veces le pedía perdón. La última hija, con deficiencia mental, por un parto retrasado, murió tempranamente. Hellinger considera el suicidio del tío en relación con el hecho de que éste, en contra del orden en la familia, se hiciera cargo de la empresa. El sacerdote configura la constelación de su familia, ¿no? Y en la constelación coloca al padre, a la madre, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, que sería él, ¿no? La cuarta hija, el quinto hijo, la sexta hija, ¿no? Los coloca todos. Y dice, ¿no? Cuando Hellinger le pone a la madre, ¿no? Delante del padre, el padre dice, al ponerse mi mujer otra vez a mi lado, mi tristeza por la muerte de la hija menor disminuye. En cuanto mi mujer se puso a mi lado, mi hija muerta y Friedrich, ¿no? que es el sacerdote, entraron en mi campo visual. Son los dos que me alientan y me hacen sentir bien. Si miro de frente únicamente siento a mi mujer y no me entero de que tengo una familia tan grande. Quisiera dirigirme más hacia los otros hijos, pero mi mujer está en el medio, ¿no? Fíjense en cuántas veces, ¿no? pasa esto, ¿no? Como decimos siempre, que parece que decimos, ¿por qué esta persona no me mira en el sistema? Y es que no nos mira porque alguien está en el medio, ¿no? Está mirando a otro, ¿no? Bueno, y así va pasando toda esta constelación, que no la voy a leer toda porque es larguísima y extensa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Se llega a la solución de la constelación, ¿no? Donde, bueno, se va configurando la familia de tal manera que él se va dando cuenta, ¿no? Por qué había elegido ser sacerdote, ¿no? Y todo esto. Que no lo vamos a hacer porque se nos va a ir mucho tiempo haciendo esto, ¿no? Vamos a hablar un poco de la práctica de la psicoterapia sistémica. Primero vamos a hablar de la actitud terapéutica, la percepción centrada en los recursos. Distingo rigurosamente la percepción de la observación. O sea, para Hellinger no es lo mismo percibir que observar, dice él, ¿no? ¿Quién vino ahí? Hola, Santiago. Ah, sos Luz Marina. Estoy leyendo. Hola, Luz Marina. Hola, María Gabriela. Hola, Silvia. Porque nosotros acostumbramos a
considerar que percibir es lo mismo que observar, y no es lo mismo. La observación conduce a conocimientos parciales unidos a una pérdida de la visión global. Si observo el comportamiento de una persona, tan solo veo detalles y la persona se me escapa. Si por el contrario me expongo a la percepción, se me pierden los detalles e inmediatamente capto lo esencial, el núcleo. Y todo esto, además, al servicio del otro. La percepción de otra persona únicamente es posible si me abro a ella. Desinteresadamente y dispuesto a relacionarme. De esta manera se desarrolla un lazo muy íntimo, acompañado, a pesar de todo, del más alto respeto y de una cierta distancia. La condición previa es que cada uno sea apreciado como especial y que no se establezca ninguna norma a la que uno tenga que subordinarse. Aquí no se trata, ¿no?, en la actitud terapéutica, ¿no?, de correcto o falso, sino de encontrar ayuda y soluciones. En mi imaginación tengo la libertad de jugar. En cuanto percibo al otro teniendo en cuenta sus intereses, esa libertad ya no existe. La percepción, entonces, puede ser efectiva cuando se refiere a las soluciones. Si se refiere al diagnóstico, fracasa, ¿no? Toda intervención que no se una a las fuerzas de desarrollo, por ejemplo, haciendo suposiciones, menospreciando a otros, tiene un efecto contraproducente. Lo curioso es que una persona a la que comunico lo percibido se transforma ante mis ojos. La percepción, por tanto, es un proceso creativo con un cierto efecto. Todo esto alberga misterios que no comprendo, pero pueden verse y ser aprovechados. Para la percepción lo esencial es la realización de un acto y no la verdad. Siempre se trata de saber, ¿qué hago ahora? ¿Qué es posible? Esto es lo que como terapeuta hago para el otro. Es decir, mientras éste me va relatando algo, yo me pregunto, ¿qué es lo adecuado ahora? De esta manera estoy en contacto con algo más grande y no pretendo ayudar, sino que veo todo en el contexto de un orden. Así, es la intuición, la que actúa, llena de amor y de respeto, ¿no? O sea, como que Hellinger lo que da a entender es que no hay un librito para constelar. Es como que el constelador, cuando está en ese centro vacío y está en la percepción, no se deja llevar por lo que su interpretación, ¿no? Entonces realmente la constelación funciona, ¿no? Bueno, entonces, a veces, dice Hellinger, me da miedo. Y si siento miedo, me retiro. Quisiera expresar esto en una historia. Esta historia es una especie de epistemología psicoterapéutica que se llama la medida. Un erudito preguntó a un sabio cómo los detalles se reunían para formar un todo y cómo el conocimiento de lo diverso se diferenciaba del conocimiento de la plenitud. El sabio dijo, lo disperso se convierte en un todo si logra encontrar un centro y actuar centrado.
ya que tan solo a través de un centro, lo diverso se hace esencial y real. Su plenitud, empero, nos parece simple, casi poca cosa, como una fuerza tranquila dirigida a lo próximo, permaneciendo abajo y cerca de aquello que sostiene. Para experimentar o transmitir la plenitud, por lo tanto, no necesito saber, ni decir, ni tener, ni hacerlo todo, uno por uno. El que quiera llegar a la ciudad entra por un solo portal. El que toca una campana una vez con solo ese tono hace sonar a muchos otros más. Y el que toma la manzana madura no necesita averiguar su origen, la tiene en su mano y la come. El erudito objetó que él que quería la verdad también tenía que saber todos los detalles. Pero el sabio lo contradijo. Tan solo de la verdad antigua se sabía mucho. La verdad que conducía más allá era arriesgada y nueva, ya que como una semilla ocultaba el árbol, también ella escondía su final. Por lo tanto, el que vacila para actuar, porque pretende saber más de lo que el siguiente paso le permite ver, pierde lo que es efectivo. Toma la moneda en vez de la mercancía y de los árboles hace madera. El erudito pensaba que eso solo podía ser parte de la respuesta y aún le pidió un poco más. Pero el sabio lo rehusó. La plenitud en un principio era como un barril de mosto, dulce y turbio, y necesitaba la fermentación y el tiempo suficiente para aclararse. El que en vez de probarlo bebe, se tambalea. Fíjense en qué ejemplo este, ¿no? Que también sucede hoy en día, ¿no? Con esto de las constelaciones, que como están muy de moda, ¿no? Casi todos piensan que van a ir a constelar y ya se les va a arreglar. Y claro, todo tiene un proceso, ¿no? Y nosotros lo que no queremos es dejar que todo se asiente, ¿no? Queremos que fuimos a constelar, está todo acá burbujeando y queremos hacer otra constelación y dale y seguimos removiendo la cosa. Nunca nos damos el tiempo para que asiente todo eso, ¿no? Entonces, dice, ver al otro como persona. Muchas cosas únicamente pueden ser osadas en un ambiente alerta, crítico y respetuoso. A la persona que se somete enseguida no se le puede decir nada atrevido. Puedo ir muy lejos si el otro no lo traga todo, sin más, y si puedo estar seguro de que somete lo dicho a un examen interior, calibrándolo en una instancia interior. En un caso así, el otro aparece como persona y se hace posible un diálogo entre iguales. La unión en un grupo únicamente puede lograrse si cada uno está centrado. De lo contrario, la persona está expuesta a algo diferente, ajeno a su inconsciente. El inconsciente lleva al recogimiento y une, ¿no? Un criterio importante para el respeto es el no querer curar ni salvar al otro. Una actitud de la que existen grandes modelos. Se trata de un bien común de la humanidad, el comprender que la persona puede actuar a través de su mera presencia, una presencia activa, sin intervenir. Se trata de una fuerza concentrada que actúa a través de la no acción, una actitud que no tiene nada que ver con retirarse. La abstención no aporta nada. En el Tao Te Ching de Lao Tse, esta actitud se describe muy bien. Hay una observación curiosa en terapias. Si al terapeuta se le ocurre lo que podría ayudar
y se abstiene de decirlo, la idea se le ocurre al cliente. A veces es más fácil encontrar una solución si el terapeuta renuncia a dar la solución, ¿no? Tampoco está en sus manos influir en lo que los clientes hacen de lo que él dice. Una vez puse el ejemplo de Jesús, que tampoco tiene la culpa de que el joven rico se marche. Esto incluye un gran respeto. La cualidad que distingue una buena terapia es la ausencia de intenciones y de fines por parte del terapeuta. Es decir, que yo, hasta un cierto grado, renuncio a ejercer una influencia. ¿No? Esto es importantísimo, ¿no? Bueno, para el que es terapeuta y para los que no también. Bien. Acá da un ejemplo, ¿no? Una que es terapeuta, que se llama Petra, que dice: en mi consulta tengo la experiencia de que a veces puedo matarme en una terapia sin que ocurra nada decisivo. Entonces Hellinger le dice: uno se mata en la terapia. Y Petra dice: y no ocurre nada decisivo. Y Hellinger le dice: porque uno mismo se da importancia. Y Petra dice: porque uno quiere ayudar. Y Hellinger le dice: te contaré una historia pequeña para desenmascarar esa actitud del ayudador, ¿no? Esta es una historia de gran trascendencia si se comprende. Se llama La fe. Alguien cuenta que escuchó a dos personas hablando de cómo habría reaccionado Jesús si al llamar a un enfermo y decirle: levántate, toma tu cama y ve a tu casa, éste le hubiera respondido: no quiero. Finalmente, uno de los dos contestó que probablemente Jesús, en un principio, habría callado. Después, sin embargo, se habría vuelto a sus discípulos diciéndole: este rinde más honor a Dios que yo. Fíjense, ¿eh? Si conseguimos llegar a esta actitud, se abre una nueva dimensión. Es tan importante estar seguro de no hacer las cosas porque los demás lo hacen. Si no quiero, digo no quiero. ¿Por qué tengo que hacer todo lo que me dicen? Para pensar, ¿eh? Porque a veces creemos que ir a terapia es hacerle caso al terapeuta. Y lo que el terapeuta me dice es sagrado. Y a veces no es tan así, ¿eh? Acá les voy a dar un ejemplo, ¿no? De una mujer que tenía esclerosis múltiple. Y durante una sesión de grupo, Hellinger hace una hipnoterapia con ella. Es decir, mediante un trance ligero, volvió a su infancia y de repente se vio de pequeña, de rodillas, al lado de la cama de su madre paralítica. Estaba llena de amor a su madre y allí lo dejé. Más tarde, una participante del curso dijo, toda ingenua: me gustaría que pudieras ayudarle, ¿no? Aquí se trata de dos planos incompatibles. Si permanezco en el plano de la mujer, viendo que es un destino que actúa, se liberan fuerzas que van más allá de lo que uno planea. En este caso es posible retenerse, y esta moderación constituyó a la vez el máximo amor, la antorcha del bien en el pajar del mundo. Viene ahora. La antorcha del bien en el pajar del mundo, ¿no? Hay una constelación, ¿no? Y un tal Heidegger comenta:
de un hijo, o sea, una constelación de un hijo acogido. En esta última constelación con los hijos acogidos me vinieron a la mente los dos hijos adoptivos de mi hermano, que provienen de muy distintas familias de origen. Uno de ellos está pasando una época muy mala, ¿no? Entonces, Hellinger le dice, tienes que dejarlo ahí. Hay soluciones sin que tú intervengas. Entonces Heidegger le dice, ¿no se podría intentar intermediar en un buen momento cuando se dé la ocasión? Y Hellinger dice, no, no, no. Una vez vino a verme un terapeuta cuya hija se había casado con un hombre esquizofrénico, en contra de lo que su madre le aconsejaba. Ahora tiene muchos hijos con él y la madre e hija ya no se entienden. Por supuesto es duro para una terapeuta que precisamente su hija no tenga una buena relación con ella. Entonces yo le dije, ningún contacto durante 2 años. Intenta dejarla en paz durante 2 años. Después de más de 2 años, recibí una carta de esa compañera y me dijo que después de mucho tiempo había vuelto a visitar a su hija y que había sido muy bonito. Entonces Heidegger dice, pero si hasta ahora nunca me he preocupado de este hijo. Y Hellinger le dice, en algunos casos es imposible impedir que la antorcha del bien se tire al pajar del mundo. Una vez un suizo me contó una historia de 2 amigos. Al caer enfermo uno de ellos, el otro veló toda la noche al lado de su cama y a la mañana siguiente murió. El enfermo, sin embargo, se levantó. Aún quisiera contar otra historia. Trata de alguien que descubrió el secreto de la buena psicoterapia. La vergüenza es que fue un lego en la materia, un cierto conde Bobby, protagonista de numerosos chistes en el ámbito alemán y caricatura de la aristocracia austríaca. Este tenía un perrito al que quería mucho. Un día tuvo que irse de viaje, entonces lo llevó a la casa de un amigo y le dijo, ten cuidado de darle una alegría cada día. Bueno, el otro se lo prometió. Y al volver de sus vacaciones, el conde Bobby, enseguida, quiso ir a buscar al perro a casa de su amigo. Cuando llegó, vio como el amigo tomaba al perro de la cola y empezaba a darle vueltas por el aire, mientras que el animal aullaba que daba pena. Entonces el conde Bobby exclamó, «¡Por Dios! ¿Qué le haces a mi perro?». Y el otro contestó, «Le estoy dando una alegría. Ya verás cómo se alegra cuando lo suelte». No, esto para ver, fíjense en cómo tenemos diferentes miradas e interpretaciones. Por eso Hellinger le da mucha importancia a esto, ¿no? De no interpretar, ¿no? Había un tal Olaf que quería saber cómo usar las constelaciones de manera eficaz. Entonces Hellinger le dice, puedes deducirlo de la práctica. Los discursos teóricos no te aportan gran cosa. Si tienes en mente un grupo determinado al que quieres transmitir algo concreto, se te ocurrirán cosas, y estas ideas las probarás. Y si en un principio realizas un 10%, ya es mucho. Es una idea muy generalizada pensar que se tendría que saber todo antes de hacer algo nuevo. Mi abuelo contaba que en su pueblo vivía un judío, un tratante de ganado, que decía, ustedes los cristianos son realmente estúpidos. Entre ustedes, un hombre no puede hacerse cargo de una granja antes de haber cumplido los 30-40 años. Yo ya dejo que mi hijo de 8 años venda cabras. Los compradores lo engañan, pero no importa, él aprende. Esta es, por ejemplo, la idea del psicoanálisis de hoy en día. Si se tiene en cuenta las horas que exigía Freud para que una persona fuera admitida como analítico, ¿y cuánto se exige hoy en día? Freud lo dejaba abierto. De esta manera, las personas podían aprender a través de la experiencia. Hoy hay que ser perfecto antes de empezar, ¿no? ¿Y cuántos terapeutas quieren eso? ¿No? Por eso no empiezan nunca. Hay
Había una vez una mujer en un curso eh, con la que Hellinger tuvo una experiencia, ¿no? Después de tener una terapia, lo llama diciéndole que tenía que escribir una tesis y que ya había pasado la mitad del tiempo sin que hubiera puesto por escrito ni siquiera una palabra. Me pregunta si podía venir por unas cuantas sesiones y yo le dije que si le valía la pena el viaje que viniera. Así que vino de tan lejos, se sentó en el sofá y empezó a quejarse. Entonces yo le dije, mirándote, un 80% de tus energías se gasta para mantener el problema y tan solo dispones de un 20% para la solución. No puedo ayudarte. ¿Puedo volver mañana?, preguntó la mujer. Yo le dije que sí, pero al día siguiente fue otra vez lo mismo. Entonces le tuve que decir otra vez lo mismo porque se seguía quejando, ¿no? Entonces finalmente me pidió, dame un ejercicio al menos. Entonces le dije, bien, ahora te vas a casa y durante 4 semanas te sientas cada mañana, exceptuando los domingos, y grabas tus quejas en una cinta. Y a continuación las escuchas y después te pones a trabajar. Entonces ella dijo, ah, bueno, eso es un buen ejercicio, y se fue. 4 semanas más tarde me llamó diciendo que el ejercicio era un alivio cada mañana, pero ahora ya no surte efecto, ¿qué puedo hacer? Y Hellinger le dijo, no se puede hacer nada. Como ya te dije, únicamente dispones de un 20%, pero si de vez en cuando quieres hacer el ejercicio, hazlo. Una semana más tarde recibe una carta contándole un sueño, ¿no? Esta persona, él, ¿no? Que ella iba en un auto, en un viaje a Francia, cuando de repente se da cuenta que no llevaba plata encima, ¿no? Entonces se baja del auto y empieza a pedir dinero en todas partes, pero nadie le daba nada. Entonces piensa, miraré otra vez mis bolsillos, y en el bolsillo encontró 20 francos. Ay, dijo, 20 francos me bastan para buscarme un trabajo y el resto lo hago yo misma. 5 meses más tarde llegó una carta diciendo, mi tesis ha sido aprobada con sobresaliente. Por eso Hellinger dice que la fuerza se encuentra en el mínimo. En cuanto un terapeuta hace una sugerencia, esta actúa igual que un germen, contiene la fuerza concentrada. En cuanto el terapeuta pretende llevarla a la práctica, la fuerza se pierde. Es decir, se da un impulso y todo lo demás permanece en el interesado para que vaya actuando. Por lo tanto, después corregí mi hipótesis hacia abajo. En una buena terapia basta con un 20%. Eso se llama eficacia. Y bien, lo vamos a dejar aquí y en la próxima vamos a tratar el tema de la curación. A ver qué es curación según las